Buenas, mi nombre es Dolina Lizelot Peña Cabrera y en el día de hoy les quiero compartir a ustedes una reflexión sobre el capítulo número 5 del libro El hombre como pensador, titulado El joven y la filosofía. Este capítulo me llamó mucho la atención ya que menciona mucho a los jóvenes y a la confusión que tenemos nosotros los jóvenes en el día a día. Nos habla mucho sobre cómo nosotros tenemos todas estas preguntas sin resolver, cómo nos inculcaron cosas y ahora en este presente son cosas totalmente diferentes. Y nos habla mucho también sobre cómo los jóvenes deberíamos de sobrellevar esta juventud. El autor nos cuenta que filosofar no es simplemente para adultos, sino que es un sentido del ser humano. Nos habla que a nosotros los jóvenes se intensifica un poquito más, ya que nosotros queremos descubrir nuestro propio camino y saber qué está pasando en nuestro interior, y más pensar por nosotros mismos. ¿Qué nos dice el capítulo? El capítulo en sí nos dice que el joven tiene que aprender a pensar por sí mismo para salir de la infancia. En nuestra niñez siempre nos inculcaron cosas que debíamos o que no debíamos de hacer, ya sean nuestros padres, madres, tutores, nuestra religión, nuestra cultura o en sí nuestros maestros. Nos habla sobre cómo debemos aprender a despegarnos de eso y poder pensar por nosotros mismos. Pero nosotros en la juventud ya existe como una ruptura, porque queremos aprender y tener el sentido por nosotros mismos. En sí, hacer las cosas que a nosotros nos gusten. Comencemos a cuestionar las normas, a rechazar lo que no entendemos y a buscar razones válidas y propias a lo que nosotros queremos hacer. El autor también señala que si no se orienta a esta necesidad de pensar bien, pueden ocurrir algunas consecuencias, como puede ser el extremismo, el negativismo y la confusión. El negativismo es rechazar todo lo que viene del pasado, el extremismo sería adoptar ideas inciertas y falsas o manipulaciones, y la confusión es dejarse de llevar por pensamientos propios no indebidos y voces externas sin criterio. Por esas razones es que el autor nos insiste que no es simplemente debemos de pensar bien, sino que tenemos que aprender a filosofar bien, porque queremos una vida con mucho mejor equilibrio, más organizada y con un amor a la verdad. Nos menciona en cómo la filosofía puede ayudar al joven. Nos puede ayudar a comprender nuestro mundo interior, a tomar decisiones con sentido, a salir frente a la presión social y a valorar el bien y la justicia y la verdad moral. Este capítulo es como una brújula o vamos a decir una guía para nosotros los jóvenes cuando tenemos esas confusiones tan grandes que queremos hacer las cosas que creemos que están bien pero en realidad no lo están. También habla de que el joven no quiere una vida ya hecha, sino que quiere crear una por sí mismo. Una frase muy popular que menciona el libro es que el joven debe pensar por sí mismo si no quiere ser manipulado por otros. Y otra muy potente que dice, no se trata de tener toda la respuesta, sino de aprender a tener todas las buenas preguntas. En conclusión, el capítulo número 5 nos habla de que la juventud no es simplemente algo biológico, sino algo que tiene que pasar sí o sí. Al final nos deja entender de que el joven tiene que sí o sí aprender a pensar por sí mismo y no seguir tantas esas reglas o cosas que nos decían que teníamos que hacer. Pero también me doy cuenta de que tenemos que aprender a filosofar bien, tenemos que aprender a pensar cosas buenas para nuestra vida, que no es simplemente lo que nosotros queramos hacer y ya eso va a estar bien, sino aprender a buscar, a preguntarnos, a investigar sobre todo lo que en sí queremos de verdad para nuestra vida. Tenemos que aprender a tomar decisiones en medio de las preguntas confusas que nos llegan a nuestra vida. Tenemos que aprender a poder superar cosas que nos tenían mal en un pasado. Tenemos que aprender a hablar y pensar en sí bien. En lo personal, yo me creo que tenemos de aprender a soltar un poco el miedo en sí que tenemos de aprender a vivir. Tenemos que aprender a soltarnos, aprender a salir a la calle, aprender a preguntarnos cosas difíciles y resolverlas en sí por nosotros mismos. Tenemos que aprender a tomar decisiones difíciles, tenemos que aprender a tomar caminos difíciles, que si en un momento sale mal, simplemente tenemos que aprender de ellos. Y si sale bien, pues salió bien.
pero tenemos que aprender a soltarnos, aprender a vivir con cosas difíciles, que no siempre nos van a tocar cosas buenas. Espero que esta pequeña reflexión les haya servido muchísimo y que puedan reflexionar tanto como yo lo hice, porque me di cuenta de muchas cosas que hacía que ni siquiera sabía lo que era. Les invito a filosofar y bien, no mal, bien. Espero que les haya gustado este video. Bye.